Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante para que tengáis mucho cuidado con esto. A ver, suelo subir vídeos, entre otras cosas, bueno, explicando funcionamiento de piezas, fallos y demás, y también sobre ruidos que se oyen en los motores que no son nada habituales, ¿vale? Y cuando oís un ruido que no es nada habitual, lo que deberíais hacer es llevarlo cuanto antes al mecánico, si no sabéis vosotros de dónde proviene ese ruido, para que os diagnostique si hay que cambiar algo lo más rápido posible o se puede dejar un tiempo, ¿vale? A ver, ¿por qué os digo esto? Mirad, lo que veis aquí es una Peugeot motor 1600 HDI y bueno, el problema que ha tenido es que mientras iba circulando por la carretera, pues iba adelantando a varios camiones, de repente se le ha parado el motor, se ha puesto la dirección dura y se le ha parado. Entonces ha conseguido echarse a la izquierda en el arcén y ha esquivado al coche que venía de frente, ¿vale? O sea, se ha llevado el susto de su vida. Mirad por qué ha sido, porque aquí ya le había avisado yo hace un par de meses, mirad. La causa ha sido, si os fijáis, no tiene puesta la correa auxiliar. ¿Y por qué no tiene puesta la correa auxiliar? Ahí la veis, está destrozada. Ya os digo que le avisé hace un par de meses que le podía pasar esto. Mirad, además las consecuencias al arrancar la correa auxiliar, al desprenderse la correa auxiliar, pues lo que ha hecho ha sido arrancar de cuajo el conector del sensor de posición del cigüeñal, que en este motor lo lleva junto a la polea del cigüeñal. Entonces, claro, el motor se ha parado de repente y, como digo, no podía incorporarse ya a la derecha, adelantando un camión, venía otro coche de frente y consiguió tirarse al arcén del carril contrario. O sea, ha tenido suerte porque la dirección, además de pararse el coche, ya sabéis, se endurece. Claro, ya digo, se ha llevado el susto de su vida, nos lo ha contado y estaba todo nervioso, nos lo ha traído en una grúa. La consecuencia, o sea, el problema, mirad, ahí hemos arrancado el motor. Mirad, le hemos puesto una correa nueva, ¿vale? Y ahí vais a ver el problema. Le avisé, como digo, hace unos meses. Tenía demasiada holgura el tensor de la correa auxiliar. Ya digo que esto le avisé hace un par de meses, que tuviera cuidado porque esto puede hacer que se salga la correa, como ha sido el caso. ¿Vale? Al tener tanta holgura, la correa, o sea, perdón, la polea, pues lo que hace, mirar, está bailando la correa, porque está destensada, por eso se ha salido. Hay que cambiarle el tensor. Hay que cambiarle el tensor. Eso que digo en el vídeo, se lo he repetido ahora porque ya se lo dije hace un par de meses cuando lo trajo. Si me hubiera hecho caso, pues se hubiera evitado este susto que podía haber tenido consecuencias fatales, ¿vale? Tener mucho cuidado con estas cosas. Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.